Muy buenas tardes, bueno, y permítame presentarme, soy un alumno de la Universidad Nacional de Trujillo. Bueno, en esta oportunidad me ha tocado hablarles sobre el cultivo de arroz. Está aquí el cultivo de arroz, obviamente, cultivo de arroz, familia Poaceae, y es una especie de la Oryza sativa, ¿correcto? De la Oryza sativa, y es una Poaceae, muy bien. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar un poquito sobre el arroz. Bueno, es un cereal de gran importancia, obviamente, en la parte culinaria de la alimentación de la humanidad. Obviamente, este es un cereal, obviamente, muy importante en el continente asiático, muy consumido ahí, y se dice que hace unos 10.000 años apareció, obviamente, se dio a conocer por ahí que por China que apareció este tipo de cultivo, ¿correcto? Este tipo de qué cosa, este tipo de cultivo de gran importancia para la alimentación humana. Obviamente que aporta muchas calorías. Podemos decir que el 5% lo aporta este tipo de cereal para una dieta obviamente balanceada, podemos decir así. ¿Qué más podemos hablar sobre este cultivo de arroz, obviamente? Obviamente que nosotros qué parte estábamos comiendo, la semilla, obviamente, específicamente, ¿correcto? Muy bien, y ahora pues, ¿qué más? Ahora vamos a hablar obviamente en específico sobre algunas de las plagas más importantes obviamente de este cultivo que presenta. Por ejemplo, en una de ellas tenemos aquí, que vamos a mostrar la imagen, esta pequeña mosquita. No sé si lo logro apreciar, bueno, ahí sí. Bueno, esta es una pequeña mosquita. Este es el ciclo biológico de la mosquita. Bueno, este nombre de la mosquita podemos decir que obviamente es la mosca minadora, es una mosca minadora, ¿correcto? Que obviamente que es un díptera, que es Ephidridae. Y bueno, la especie la más, bueno, podemos decir que la más importante es la Hydrelia wirti, ¿correcto? Mira, acá podemos ver obviamente cómo su estado ciclo biológico. Un adulto es una mosquita, muy parecido, obviamente que es un díptera, por eso se parece con la mosca, obviamente común, pero miren, obviamente no. Acá está el adulto, su huevo, la larva y la pupa. Miren, la famosa larva, obviamente típica de los dípteros, vermiformes, sin patas. Podemos ver acá el huevito, obviamente con sus dimensiones de 0.17 milímetros, de 0.6 milímetros, obviamente de ancho. Y obviamente que lo vemos que no te lo ha colocado en este caso en el haz de las hojas, ¿correcto? En el haz de las hojas. Bueno, le podemos decir que es la mosca minadora, la mosca del arroz también, ¿correcto? Es la mosca del arroz, conocida como la mosca del arroz. Obviamente, ¿dónde lo vamos a encontrar este tipo de... esta plaga? Obviamente en lugares, húmedos, aquí en las, ¿cómo se llaman estas cosas? En los cúmulos de agua, ¿correcto? Estancados, obviamente como el arroz para en esos tipos de agua, obviamente necesaria para poder obtener el cultivo de arroz. Aquí vamos a encontrar esos tipos de plagas, ¿correcto? En esos lugares específicos. Por ejemplo, podemos ver aquí, se logra apreciar. Obviamente una de las características de este tipo de plagas son los vuelos cortos. Son vuelos cortos, ¿correcto? Vuelos cortos, obviamente que podemos decir que tienen vuelos cortos. Eh, bueno, son hidrofóbicos. Recalcar que son hidrofóbicos, ¿por qué? Porque les encanta estar en el agua, hidrofóbicos, ¿correcto? Vuelos cortos, podemos decir que les gustan obviamente, hojas en estado de pudrición. Miren, y aquí vamos a ver si se puede ver, aquí están los daños. Bueno, si se logra apreciar, esos son algunos daños. Por ejemplo, ¿qué daños podemos ver ahí? Almácigo tras... Obviamente, miren ese almácigo. Obviamente que este tipo de plaga lo vamos a encontrar en el estado de almácigo y el estado de ¿qué cosa? En dos estados, estado de trasplante, ¿correcto? Como ya venía diciendo, obviamente que lo vamos a encontrar en el estado de McCoy, obviamente en el estado de qué cosa, de almácigo, este tipo de plaga, ¿correcto? Y miren lo que causa estos tipos de cositas, obviamente. Minan, por eso el mismo nombre, minan, hacen minaduras, obviamente, pero tenemos que recalcar algo importantísimo. Obviamente, estas plantas, obviamente se van a tener, obviamente, plantas hospedadoras, en el cual se van a depositar, obviamente son plantas hospedadoras, por decirlo, hierbas malas, en el cual vamos a encontrar estas plantas, estas plagas se van a insertar en esos tipos de plantas y va a servir como un tipo de hotel. Su hotel, van a vivir ahí, se van a reproducir y obviamente después de reproducidos se van a pasar obviamente
a nuestro cultivo. Por eso es una labor de cultural importante, necesaria. Es obviamente, en primer lugar, hacer limpieza de todo, en las malezas, correcto, que se encuentran alrededor de nuestro cultivo, para después, obviamente, tener, ¿qué cosa? Buenos resultados, obviamente, y evitar, ¿qué cosa? La aparición de estos tipos de plagas que, obviamente, por ejemplo, mira cómo dejan nuestras plantitas, tiradas ahí, quebraditas, mira las hojas, mira cómo dejan. Barrenan al punto de crecimiento en estos barrenan al punto de crecimiento y mire cómo lo dejan ver. Pobrecita la planta del arroz. Por eso es necesario hacer, ¿qué cosa? Un buen ¿cómo se llama? Manejo cultural, obviamente, una labor cultural para evitar este tipo de plagas. Después de esto les voy a hablar, obviamente, sobre otro tipo de plaga que obviamente es el gusano rojo. Gusano rojo también conocido como los Chironomus sp, pero una de las más importantes es el Chironomus santos, ¿correcto? Bueno, vamos a hablar de ello, voy a cambiar esto y... Bueno, y siguiendo con esta exposición... Ah, esperen, me olvidé de cambiar los títulos. Bueno, ya, ahora sí. Bueno, vamos a hablar sobre este tipo de plaga que es también está aquí, es el gusano rojo, que es el Chironomus sp, o también el más importante aquí, es el Chironomus santos. También decimos que es un díptera, Chironomidae. Pertenece obviamente a los dípteros Chironomidae. Bueno, vamos a hablar un poco sobre su ciclo biológico. Está aquí. Obviamente, miren, en primera instancia, en primera forma, obviamente, en reconocerlo, obviamente, que miren, las antenitas son plumosas. Miren, cabe recalcar que quería decir el zancudo del arroz. Por eso también a veces se le llaman, ¿qué cosa? Obviamente, insectos zancudos, obviamente, algo así, porque se parecen obviamente a los zancudos, ¿correcto? Como pueden ver en la imagen. ¿Qué más podemos decir? Bueno, que hay varias especies de esto de acá. Anteras plumosas, su color es gris, podemos ver un color gris. Bueno, paran en enjambres. Podemos decir que tiene una vida corta, una vida obviamente que no se alimentan mucho, viven en los bordes, en grandes poblaciones obviamente, y obviamente que los adultos no se alimentan. Y por ejemplo aquí estamos viendo obviamente qué cosa, el ciclo biológico del adulto, los huevos, la larvita. ¿Y por qué se le dice que es el gusano rojo? Ah, por la coloración de la larva, aquí está. Y también se le puede confundir a ese tipo de acá de insecto con una de las especies de lombrices que obviamente que produce una importancia, obviamente. ¿Por qué? Esta la lombriz californiana. Para no salirme del tema, pero vamos a ver alguna de ellas. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar esas lombrices. Entonces, ¿por qué podemos decir que podemos confundirlo con ese tipo obviamente, de gusanito, obviamente? Por eso le dicen el gusano rojo. Bueno, y aquí hay algunos tipos de gusano. Porque como podemos ver aquí, hay varios gusanitos. Estamos criando gusanitos y vamos a sacar uno de ellos. ¡Qué asco! Bueno, este es un chiquito. No se ve muy bien, pero obviamente ese tiene la apariencia. Podemos decir que podemos confundirlo con esto. Y bueno, no hemos salido del tema, pero ahora sí vamos a seguir especificando las características de este tipo de plaga. Bueno, los huevitos, como pueden ver aquí, los huevitos son ovoides. Bueno, son ovoides, eso de ahí. ¡Ay, miren! Esta forma de acá peculiar de ellos, la famosa salchicha, en que como la hembra deposita ahí muchos huevos, de 500 a 1200 huevos aproximadamente, en grupos, como lo podemos ver acá, y en forma de ¿qué? De salchichita. Una incubación de 24 horas, el 95% de viabilidad. ¿Qué quiere decir un 95% de viabilidad? Obviamente casi todos nacen. Todos son, obviamente salen chiquititos. O sea, la mayoría viven en estos casos. La larva, obviamente, podemos decir que la larva tiene dos comportamientos, un estado planctónico y un estado bentónico. El estado planctónico, obviamente, que estas larvitas van a estar fuera por ahí, nadando, como decir, comiendo, ¿qué cosa? Algas. El moco de sapo creo que se llama. Ese tipo de algas que obviamente evita la fotosíntesis porque no le permite la llegada de la luz al arroz. Pero obviamente en ese estado, obviamente ellas paran por afuerita, su vida así, comiendo así. Pero el estado bentónico es el más peligroso, podemos decir, de este tipo de plagas, porque ya en ese estado, podemos decir que las larvas ingresan al lodo
¿Y qué van a hacer ahí? Obviamente, en particular, van a comerse las raíces del arroz. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que la planta ¡pum!, muera. Entonces, esas son algunas de las diferencias que en este tipo de larvas, diferente tipo de estadio. Como por ejemplo, aquí nace el estado planctónico, la larva 1. Y después, los demás estadios que quedan hacen, obviamente, este tipo de comportamiento de la larva. La 1 hace un comportamiento planctónico. Y los otros tipos de larvas hacen un comportamiento bentónico, que ya les explicaba anteriormente. Y vamos a decir, los daños. Miren los daños. Tipo de coloración amarillenta. Detienen el crecimiento muerto de plantas. De la punta hacia la base. Detiene su crecimiento, obviamente, pues si va comiendo las raíces, muere la plantita. Entonces, de aquí vamos a seguir hablando un poquito más, ¿correcto? Bueno, y eso es todo por ahora.